Bos Indicus Cebu, la guía definitiva de la especie. La raza Cebu debe su origen al país de la India. La principal característica es la presencia de la joroba sobre la cruz, que está conformada por un tejido adiposo y es conocida como jiba. Los bovinos se pueden dividir en dos grupos, siendo estos Bos Indicus y Bos Taurus. El ganado Cebu, en su país de origen, es utilizado como animales de tracción, carga, producción de leche y equitación, ya que en la India estos animales son sagrados y en la fe hindú no se permite el uso de carne de res en la alimentación. Las razas Cebu en la India son muy diversas, razón por la cual se justifica el alto grado de adaptabilidad y existencia en la región. Aproximadamente un tercio del ganado mundial es Cebu y está centralizado en la región sur de Asia. La raza Cebu se ha extendido por todo el mundo, encontrándose en Irak, China, Australia, África, sur de Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica, norte de Argentina, Venezuela, México, entre otros. Sin embargo, es Brasil el segundo país después de la India con la mayor y mejor presencia de animales Cebu, en proceso de selección étnica y funcional. El Cebu en Brasil. La base de la ganadería en Brasil contiene genética Cebu. Aproximadamente el 80% de los ejemplares son de raza Cebu o el fruto de los cruces entre ellos. La raza Cebu tiene incidencia directa en la economía de Brasil, ya que es una fuente importante de proteína animal, leche y derivados, cuero, embriones y material genético de matrices y reproductores. En producción de carne, la raza que sobresale es la Nelor y sus variantes. En tema de leche es la Gyr y Girolando, que es el cruce de la raza Holstein y Gyr. ¿Por qué criar Cebu? Estos animales demuestran gran adaptabilidad a climas tropicales, especialmente en lugares donde las sequías son prolongadas. Debido a esta característica zootécnica, los animales de la raza Cebu generan mejor y mayor resultados a los productores ganaderos. Resistencia a ecto y endoparásitos. Esta característica la debe a que tienen el pelo liso, corto y denso, característica que dificulta la penetración de garrapatas, moscas y alimañas al cuerpo de los ejemplares. Eficiencia en sistemas de pastoreo. La producción del Cebu en sistemas intensivos genera animales de forma precoz en temas de carne o de leche, aspecto muy importante para la amortización del capital invertido en la actividad en menor tiempo. Fertilidad. El índice de desempeño productivo y reproductivo es muy alto, especialmente en climas y condiciones del trópico. Longevidad. Los animales de la raza Cebu viven muchos años, lo que aumenta la rentabilidad para el productor. Generalmente es normal encontrar vacas con más de 10 terneros en su vida productiva. Los toros también tienen una larga vida productiva, encontrando animales con más de 14 años cubriendo vacas en rebaños, lo que demuestra el alto índice de eficiencia. Adaptabilidad. Los animales de la raza Cebu se adaptan rápidamente a climas y condiciones desafiantes, donde las sequías son prolongadas y los alimentos son de baja calidad. Heterosis. Una alta ganancia en temas de productividad es el resultado del cruce de animales taurinos con animales Cebu. Esto es gracias a la heterosis, ya que se demuestra el mayor vigor híbrido en el cruce. Estos animales resultantes del cruce de razas taurinas y Cebu, conocidas como F1, son animales rústicos, resistentes a endo y ectoparásitos y son muy longevos, lo que genera mayor rentabilidad en la actividad ganadera. Principales razas de Cebu. Brahman. Esta raza fue formada en los Estados Unidos de Norteamérica, resultado de cruces de animales de Cebu de la India y Brasil en el año de 1920. Esta raza cuenta con presencia en más de 70 países. Raza Guzerat. Es una raza milenaria y es la raza Cebu más antigua de selección genética en Brasil. Es una raza doble propósito con excelentes resultados en producción de carne y de leche. Raza Gyr. Por tradición es un excelente proveedor de genética lechera. Esta raza es utilizada como base
de otras razas como es el caso del exitoso Girolando. Indo-Brasil, raza con excelentes características productivas. Red Sindhi. En la raza cebú está catalogada como una raza lechera. Debe su origen al país de Pakistán. Esta raza en condiciones extremas ha demostrado buen índice en producción de leche y de carne. Nelor y Nelor Mocho. Esta raza en Brasil es la número 1 en cuanto al número de población de bovinos. Es una raza muy precoz. El rendimiento en canal es muy alto. Raza Tabapúa. Es una raza 100% brasileña. Raza Sardo Negro. Animal 100% mexicano, con excelentes características productivas y reproductivas, tanto en temas de carne y de leche, lo que la convierte en una excelente opción para el doble propósito. Por esto y más, las razas cebú son una buena opción para crear un negocio ganadero muy rentable.